Para el segundo ejercicio, ¿sí? Lo que nos da acá es una función de producción, ¿sí? Que no se asusten, porque vamos a empezar por acá, ¿sí? Antes ustedes que veían algo bastante sencillo, f de x igual a y, digamos que es lo que ustedes llamaban variable dependiente, igual que 2 por x. ¿Qué podemos ver también? Una f mayúscula, ¿sí? Que le ponemos mayúscula simplemente porque es distinta a esta f, que no solo depende de x ahora, sino que también va a depender de z. Entonces la función es 2 por x más 2 por z. ¿Qué ocurre en este caso en particular? Ustedes van a tener una función y, que no es solo una función de f de x, sino que es una función que es a, un número cualquiera, después vamos a ponerle un valor, multiplicado por una función que depende de k y de l, ¿sí? Como esta que les expliqué acá. Pero esta es un poco distinta. Esa f que depende de k y de l es igual a raíz de k por l, ¿sí? Es decir, si k vale 2, l vale 1, 2 por 1, raíz de 2, multiplicado por un a. Eso es igual que la función. Creo que eso es lo más difícil del ejercicio porque se encuentran con eso que por ahí a primera vista asusta, pero no es tan complicado. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué tipo de rendimientos a escala posee esta función de producción? ¿Sí? La función de producción es esta, la que está en amarillo. Esta es una parte de la función. Bueno, para ver esto lo que tenemos que ver es cómo cambia la producción, ¿sí? En qué magnitud, de qué en proporción, si aumentamos todos, y esto es importante, todos los insumos en igual medida. Vamos a hacer un ejemplo para comprenderlo primero, ¿sí? Y después vamos a pasar a un caso más general. Si duplicamos todos los insumos, ¿bien? O sea, multiplicamos por 2 a cada factor de producción, nos preguntamos, ¿qué pasa con la función de producción? Bueno, ¿qué es esto de duplicar o multiplicar? Esto es evaluar nuestra función en vez de en f de k y de l, cada vez que nos encontremos con una k o cada vez que nos encontremos con una l, vamos a ponerle un 2 adelante, ¿sí? Lo vamos a evaluar en 2k y 2l. Este 2 nos está indicando que duplicamos este factor k y duplicamos este factor L, capital y trabajo, que son los únicos dos factores de la función. ¿Qué vamos a tener entonces? A multiplicado por F de 2K, 2L, ¿sí? Por F evaluada en esos dos valores. Así como acá la teníamos, evaluada en K y en L. Si evaluada en K y en L era raíz de K y L, evaluada ahora en 2K y 2L es raíz de 2K, 2L. Todos estos puntitos son multiplicaciones, ¿verdad? Entre medio de estas dos hay una multiplicación. Operando, ¿qué podemos formar? Que 2 por 2 es 4. El orden de estos factores no altera el producto, así que lo podemos escribir de esta manera. Y como hay multiplicaciones, podemos abrir la raíz en 2. Si hubiese un más acá, no se puede abrir la raíz. Pero como hay un por, podemos hacer esto y nos queda a por raíz de 4 por raíz de k por l. Raíz de 4 es 2. Entonces lo que nos queda es a por 2 por raíz de kl. Esto es lo mismo que escribir el 2 adelante, el a. Y raíz de k por l, ¿qué es? Es f de k y l. ¿Bien? Eso es todo lo que hacemos matemáticamente para lograr hacer este análisis. ¿Qué quiere decir? Que si duplicamos todos los factores, lo hicimos acá, ¿sí? Antes de cada factor le pusimos un 2, se duplica el nivel de producción. ¿Cómo vemos eso? Porque nos queda un 2 adelante de la función de producción. O sea, si antes teníamos esto que se llama i, ahora vamos a tener 2 veces i. ¿Por qué? Porque pusimos 2 veces k y 2 veces l. Esto se llama tener rendimientos constantes a escala, ¿sí? Que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala. Si aumentamos todos los factores en un 10%, la producción aumentará un 10%. ¿Por qué? Porque son rendimientos constantes. Si la aumentamos en 20, aumentará en 20. Si la aumentamos en 100, que es lo que ya hicimos, ya la duplicamos, aumentará en 100. Les voy a dar un ejemplo que es muy de la vida cotidiana, pero a mí me sirve para entender esto. Por ejemplo, imaginen que estamos haciendo una torta, ¿sí?
nosotros tenemos la cantidad de ingredientes necesarios para hacer una torta. Si duplicamos todos los ingredientes, ¿cuántas tortas nos saldrán? Nos van a salir 2 tortas. Esto es lo que llamamos rendimientos constantes a escala. Generalmente en la cocina, ¿sí?, hay rendimientos constantes a escala, como en algunas funciones de producción. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que yo duplique todos mis ingredientes, pero además que sepa hacer una especie de magia, ¿sí? Entonces duplico los ingredientes de la torta y de la nada me salen 3, 4, 5 o 6 tortas. ¿Eso es posible? En la realidad no, pero si yo hiciera magia, podría decir que tengo rendimientos crecientes a escala, porque duplico todos los ingredientes y la función de producción se más que duplica. Ahora, supongamos que yo soy un desastre en la cocina, entonces tenemos la cantidad de insumos o ingredientes necesarios, bien, los duplicamos y de la nada me sale media torta, ¿sí? O me sale una torta y media. ¿Qué ocurre acá? Duplico los ingredientes y me sale una torta y media, en vez de una como me salía antes. Solo el aumento en media torta. Aumentó. Pero ¿qué ocurre? Aumento los insumos el doble y el producto final, que es la torta, me aumenta menos que en el doble. No consigo 2 tortas, sino que consigo una torta y media. ¿Qué puede pasar? Que yo sea muy mala en la cocina, haya perdido ingredientes en el medio, se haya quemado, se haya rebalsado el tarro. Pero esto muestra que hay rendimientos decrecientes a escala. Sí, es un ejemplo pavo, pero siempre que se olviden qué es esta teoría de rendimientos constantes en una función de producción, piensen en la torta. En términos generales, después de este ejemplo tan sencillo, vamos a lo más complicado. Lo vamos a ver con un número, ¿sí?, entre comillas, z, escalar se lo puede llamar, positivo. ¿Por qué? Porque yo quiero determinar qué rendimientos a escala posee la función de producción en términos generales, no con un 2 como lo hicimos acá, que era más sencillo, sino con un factor z. Al multiplicar todos los insumos por este factor ¿qué puede ser? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 10, ¿sí? Por eso lo hacemos con una letra, que es como más general. Pero ustedes les pido que muy tranquilos comparen lo que nosotros escribimos acá, ¿sí?, esta fórmula, con la que acabamos de hacer acá arriba. Y van a ver que es exactamente igual, ¿sí? Solo que acá le pusimos un 2. Y acá va a tener una z. Pero ven que queda z por i. Intenten hacer esta reemplazando la z por 2, que les va a dar lo mismo. Bien, estos son los extras que ya les expliqué, ¿sí?, donde hay rendimientos decrecientes y rendimientos crecientes a escala. Si duplicamos todos los insumos, ¿sí?, y hacemos las cuentas sería esto, nos da que la producción aumenta pero menos que el doble, tenemos rendimientos decrecientes a escala. Si duplicamos todos los insumos y hacemos las cuentas, pero nos da que la producción aumenta más que el doble, tendremos rendimientos crecientes a escala. El ejemplo que vimos con las tortas, ¿sí? Vamos al segundo inciso, ¿sí? Este era el A, este inciso es el B. Bien, ¿existen rendimientos marginales decrecientes del capital? Bueno, lo primero que les recomiendo es que estudien la diferencia entre rendimientos a escala y rendimientos decrecientes del factor variable. Esto es muy importante que lo lean. Vamos a suponer, según el enunciado, que A es 1 y según el enunciado que L está fijo en 1. Este sería el factor fijo, que generalmente al corto plazo nosotros fijamos K. Hoy vamos a fijar L y vamos a trabajar como si K fuese el factor variable. Bien, estos datos, como están en grisecito, son los que están dados por enunciado. Y estos dos son los que tenemos que calcular. ¿Cómo calculé I yo? Bueno, para calcular I lo que hacemos es evaluar la función en todos los valores de cada fila. Bien, ¿y qué era? Subamos. Y es A por raíz de K multiplicado por L. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo va a ser esta fórmula? Esta fórmula va a ser A, ¿sí?, por L por K, ¿sí?, que serían estos dos, elevado a la 1/2, porque decir raíz de un número es lo mismo que elevarlo a la 1/2. ¿Se entiende? Entonces, hacemos
este por este le calculan la raíz, este por este le calculan la raíz, este por este le calculan la raíz, y después lo multiplican por A. Como esto es 1 en realidad, lo único necesario va a ser sacar la raíz de este número K. ¿Bien? Entonces nos va a dar siempre esta y este número para obtener I. ¿Cómo calculamos el producto marginal de K? Para calcular la productividad marginal de K, lo que hacemos es ver cómo cambia la producción, ¿sí? Valor final menos valor inicial, esto ya lo hemos hecho. Cuando cambia el stock de capital, valor final menos valor inicial, y luego la división. En el primero nunca ponemos nada. En el segundo, ¿qué hacemos? Valor final, que es 1, menos valor inicial, que es 0, dividido valor final, que es 1, menos valor inicial, que es 0. Esto da 1. ¿Cómo hacemos para sacar este 0,33 periódico, o sea, 1 sobre 3? Valor final menos valor inicial sobre valor final menos valor inicial. ¿Bien? Y lo mismo para el último. 3 menos 2 sobre 9 menos 4, valor final menos inicial sobre valor final menos inicial. Eso como lo hicimos siempre. Y acá, obviamente, seleccioné estas dos columnas e hice el gráfico. Abajo, ¿qué vemos? K. Y arriba vemos I, por eso graficamos I en función de K. ¿Qué podemos observar acá? Que la producción, ¿sí? Que es el eje que se mide en el eje vertical, va aumentando, ¿sí? Cada vez es más alta, tiene una pendiente positiva. A medida que aumenta acá, ¿sí? Es lo que vemos en el eje horizontal. Pero ¿qué pasa? Acá ustedes ven que es bien empinada. Acá cae un poquito y acá cae otro poco. O sea, se va achatando cada vez más la curva. Esto lo que muestra es que si bien I crece, lo hace en forma decreciente, ¿sí? Menos empinado, con menos fuerza cada vez. Y esto tiene que ver, ¿sí? En que esto va decreciendo, en que hay rendimientos decrecientes, ¿sí? Del factor variable. Porque si nosotros tenemos un solo trabajador, tiene 0 máquina, no produce. Un solo trabajador con una máquina, produce. Un solo trabajador con 4 máquinas, produce. ¿Sí? Un solo trabajador con 9 máquinas, produce. El problema es que la productividad del capital va a ir decreciendo, porque este pobre trabajador que está solo no da abasto con tantas máquinas que hay. Por eso es decreciente la productividad del factor variable, porque esto está fijo. Bien, esto sería todo. Practiquen hacerlo con el 2 y compararlo con el Z. Bien, y acordarse cómo hacer estos cálculos que ya los habíamos hecho en la primera parte de la materia. Ahora seguimos en otro video.